Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Eric González, soy histotecnólogo, egresado de la Universidad de Carabobo, en Valencia, Venezuela. Cuento con más de 10 años de experiencia. He destacado por mis habilidades en diversas técnicas como histoquímica y procesamiento histológico. También he trabajado en proyectos de investigación. Actualmente soy coordinador del laboratorio de histopatología en el Instituto Dermatológico y Cirugía de la Piel, Dr. Huberto Bogaer Díaz, en la República Dominicana. También ejerzo como profesor o como docente en la prestigiosa institución universitaria Pucamaima, también aquí en Santo Domingo, República Dominicana. En base a mi trayectoria profesional, me he especializado en diversas áreas como la de histoquímica, inmunofluorescencia, en histotecnología veterinaria. Y bueno, ha sido un viaje de mucho aprendizaje, que era tanto para mí como para las personas que se me acercan, mis estudiantes, y ahora quiero compartir con ustedes este conocimiento. Así que nada, sigamos con CytoRush Training en este capítulo que es de innovaciones histotecnológicas en el proceso de médula ósea y ganglios linfáticos. El proceso de fijación es un paso crítico en la histotecnología, ya que preserva la morfología tisular y la integridad de los componentes celulares para un diagnóstico confiable. En muestra de médula ósea y ganglios linfáticos, la fijación adecuada asegura la conservación de la arquitectura, evita la autólisis y facilita la posterior aplicación de técnicas como inmunohistoquímica y moleculares. En el caso de los ganglios linfáticos, la fijación más empleada es el formol tamponado al 10%, debido a su capacidad para preservar la arquitectura ganglionar y la expresión de antígenos, siendo fundamental en el diagnóstico de linfomas y otras patologías hematológicas. Otros fijadores como B5 mercurial se usaba históricamente para la excelente conservación nuclear, pero ha caído en desuso por su toxicidad hoy en día. Alternativas modernas como el zinc formalina ofrece buena preservación morfológica y compatibilidad con inmunomarcadores. En el caso de médula ósea, además de la fijación, se requiere un proceso de descalcificación, ya que el tejido contiene tubéculas óseas. La fijación inicial suele realizarse también con formol tamponado al 10%, lo que garantiza estabilidad morfológica y compatibilidad con técnicas complementarias. Respecto a los agentes decalcificantes, el más usado o el más recomendado es el ETA, ya que actúa de forma quelante sobre el calcio sin alterar significativamente los antígenos ni degradar ácidos nucleicos, lo que lo hace superior a agentes más agresivos como el ácido nítrico o el ácido fórmico. Aunque el ECTA es más lento, ofrece una excelente preservación para estudios inmunohistoquímicos y moleculares. Entre las innovaciones histotecnológicas tenemos o podemos mencionar la inmunohistoquímica de nueva generación como paneles multiplexados y automatización digital. También podemos integrar la biología molecular, la digitalización y patología computacional, las innovaciones complementarias como citohistotecnología integrada, tinciones de fluorescencia multiparamétrica y aclaramiento tisular en 3D. Y por supuesto la citometría de flujo, que vamos a hablar sobre ella a continuación. Es la citometría de flujo. Este básicamente es un método para analizar tanto como propiedades físicas y fenotípicas de cierta población de células que nosotros tengamos y funciona bajo un principio de dispersión de luz y emisión de fluorescencia que es de células que pasan en fila, como vemos acá. En cuanto a los componentes del citómetro de flujo, las principales partes que vamos a tener son una boquilla en donde se encuentra la muestra y un fluido salino que va a ayudar a que ésta salga, además de un láser que va a disparar directamente a cada célula que va pasando en fila, y esto es detectado por un sistema óptico que básicamente son los filtros que nos van a ayudar a detectar cada una de las longitudes de onda. Por último, los detectores que van a transmitir toda esta información hacia la computadora.
Entonces, yendo un poco más a detalle en cada parte, en primer lugar tenemos el sistema de fluido. Esto se encuentra en la boquilla del citómetro y básicamente se comprende de la muestra del fluido de vaina, que básicamente es una solución salina. Y el propósito de esto es lograr que la muestra baje de manera que las células pasen en una fila única. Funciona mediante un sistema de enfoque aerodinámico, lo que significa que el fluido de vaina se encuentra a una mayor velocidad y fuerza que la muestra, y esto va a forzar que las muestras o las células pasen en una fila. Por otro lado, tenemos el sistema óptico. Este se comprende de diferentes tipos de filtros que básicamente nos permite detectar las diferentes longitudes de onda de los diferentes tipos de fluorescencia que nosotros buscamos. Pasando cómo funciona el citometría de flujo, en resumen, lo que sucede es que la muestra es forzada a bajar de manera que las células pasen en una fila india. Permite que el láser vaya disparando una con una cada célula, y a la hora que el láser dispara su luz a la célula, la luz se puede ver difractada o reflejada, y esto se va a medir mediante los diferentes detectores que tenemos, por ejemplo el detector de side scatter o el de forward scatter, y también los detectores ópticos. Entonces, yendo un poco más a detalle con lo que es el forward side scatter, en el caso del forward scatter, esto va a ser una medida de luz difractada, es decir, el láser, una vez que dispara su luz, cierta parte de ella se va a ver desviada por el contorno de la célula. Esto va a ser medido por el detector de forward scatter y básicamente nos va a dar información sobre qué tan grande es la célula, es decir, su tamaño, mientras que el side scatter es una medida de luz difractada y reflejada, es decir, otra parte de la luz del láser se va a ver desviada por el contenido de la célula. Entonces, por eso el side scatter nos da información sobre la granularidad y la complejidad interna de la célula. Aquí vemos el resultado de forward y de side scatter del de glucosito, y viendo esto ya podemos diferenciar ciertos grupos de células. Por ejemplo, los granulocitos lo vamos a diferenciar porque presenta un gran side scatter, y esto se debe a su granularidad, mientras que los glucositos y los monocitos, es decir, los agranulocitos, tienen un side scatter menor, pero se pueden diferenciar básicamente por el tamaño, ya que los glucositos son más pequeños y los monocitos son un poco más complejos. Por eso tienen un side scatter ligeramente más alto que los glucositos. Bueno, otra herramienta que se puede utilizar la citometría de flujo es la fluorescencia. Eso lo que va a hacer es permitir identificar células específicas, y lo que se hace es añadir un fluorocromo a un anticuerpo monoclonal que haya sido diseñado para tener actividad hacia un antígeno específico de alguna célula. Esto se deja incubar por un rato para permitir que se adhieran los anticuerpos al antígeno y luego se puede analizar. Estos son los principales marcadores que se utilizan en la inmunología. Entonces, como le dije, básicamente son proteínas que se encuentran solamente en ciertos tipos de células. Por ejemplo, el CD3 se utiliza para identificar los glucositos T, CD4 específicamente a los T-helper y CD8 a los T citotóxicos, CD11C se encuentra en las células dendríticas, CD14 y CD3 se encuentra en monocitos y necrófagos, CD19 y CD20 nos ayuda a identificar a los linfocitos B, CD56 a las células NK y CD66B a los glucocitos. En general, y bueno, en la práctica existen diferentes tipos de fluorogonos. Estos son algunos ejemplos de los que realmente se pueden utilizar más de uno en el mismo tiempo, siempre y cuando se cuiden las longitudes de onda y la emisión máxima no estén cerca de una de otra. Es decir, que no se superpongan de manera que no interfiera en la emisión. Por último, ¿cómo analizar los datos? Una manera en la que se presentan los datos es un histograma univariado. Este es un tipo de gráfico que básicamente nos va a mostrar solo un parámetro de emisión que se encuentra en el eje X. En este caso, por ejemplo, la fluorescencia y el número de eventos en el eje Y, es decir, la cantidad de células que presentan esa característica. Entonces, en este caso, vemos las diferentes medidas de fluorescencia en el eje X y en el eje Y. Mientras más alta sea la columna, más cantidad de células nos implica que tiene esa cantidad de fluorescencia. Y bueno, la otra forma en la que se presentan los datos es un histograma bivariado. Este nos sirve para medir dos parámetros. Uno se encuentra en el eje X y el otro en el eje Y. Y por ejemplo, vemos acá un pole scatter en el eje X y el side scatter en el eje Y.
y los eventos ya se muestran como un diagrama de densidad. Por ejemplo, aquí cada punto que indica una célula que presentan esas medidas. Y en este caso, los colores, por ejemplo, los rojos nos indican que hay una mayor densidad de células que tienen esas características. Y bueno, por último, el gating. Esta es una herramienta que nos permite poner límites para definir ciertas características que nosotros estamos buscando y solo incluir esas células en análisis. Es decir, nos permite limitar qué células queremos ver en el gráfico de manera que otros datos que no nos importan no nos distraigan. Por ejemplo, acá tenemos unos datos en crudo y acá el gating. Solo definimos qué grupos celulares nos interesan. En este caso, por ejemplo, también limitamos las poblaciones de células en las que nos importa realmente en este análisis. Hola, soy Eric González y soy histotecnólogo. Mi trabajo es clave en el diagnóstico médico porque la histotecnología es la ciencia detrás de cada diagnóstico. Transformamos tejidos en láminas para que el patólogo pueda detectar enfermedades con gran precisión. Es un arte invisible que salva vidas, combinando técnica, detalle y calidad en cada proceso. Todo comenzó con mi fascinación por lo pequeño, lo invisible a simple vista. Desde niño siempre tuve una curiosidad insaciable por entender cómo funcionaba el cuerpo humano. Recuerdo pasar horas observando dibujos de células en los libros de biología, imaginando cómo sería poder ver esas estructuras en la vida real. Mi primer contacto con el laboratorio fue un momento decisivo. En la Universidad de Carabobo, durante una práctica, sostuve en mis manos una pequeña lámina de vidrio teñida con hematocilina y eosina. Al observar al microscopio me di cuenta de que cada color y cada estructura contaba una historia. Fue como abrir un libro secreto que solo podía ser leído con precisión técnica y atención al detalle. Ese instante cambió mi vida. Decidí especializarme en histotecnología porque comprendí que detrás de cada diagnóstico hay un proceso esencial, donde el histotecnólogo transforma tejidos en obras maestras microscópicas. Ser histotecnólogo no es solo una profesión, es una vocación que combina ciencia, arte y servicio. Y cada día cuando transformo un bloque en una lámina, sé que estoy contribuyendo a algo mucho más grande, la salud y esperanza de quienes nos necesitan. Hoy tengo el privilegio de liderar el laboratorio de histopatología en el Instituto Dermatológico y Cirugía de la Piel, el más importante del Caribe. Además de mi trabajo en el laboratorio, soy docente universitario. Formar a futuros histotecnólogos me permite transmitir la importancia de esta profesión en la salud global. Cada muestra que procesamos impacta vidas y eso es lo que me motiva cada día. Si te interesa saber más sobre el arte y la ciencia detrás del diagnóstico, suscríbete y acompáñame en este recorrido, porque la precisión médica comienza con un procesamiento histológico de calidad.